7:24 de la mañana, una hora menos en Galápagos, donde también se emite esta señal informativa. El pasado miércoles en la noche, el alcalde Jorge Yunda había puesto un tuit que ha generado cierta expectativa a propósito de un retorno progresivo a los estadios. Ha dicho puntualmente en su cuenta de Twitter: es momento de avanzar y confiar en el proceso de vacunación que está en marcha. Hemos decidido aprobar el campeonato de la Liga Pro con el 30% del aforo. La ciudadanía jugará un rol fundamental al acatar normas y evitar contagios. De a poco nos reactivamos. Algo que no está completamente confirmado ni autorizado por la autoridad competente, que es el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Con nosotros, precisamente, el presidente, el mismo y director general del ECU 911. Coronel Juan Zapata, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias, Byron, siempre es un honor estar acá, un saludo cariñoso a todo el país. Creo que sí hay que aclarar un poquito, porque todavía he escuchado sobre todo algunos colegas deportivos que hablan de que efectivamente sí podrá haber este ingreso de público a los estadios. Byron, nos causó sorpresa este anuncio público del señor alcalde, ya que nosotros no habíamos coordinado ninguna mesa técnica ni con el COE Metropolitano ni con la Liga Pro. Hemos tenido una conversación permanente con Liga Pro. Es de hecho todos los protocolos que se han venido ejecutando en el país, inclusive los protocolos con Conmebol, con la Federación Ecuatoriana, lo ha trabajado el COE Nacional con sus mesas técnicas con la Liga Pro, porque este es un campeonato nacional y requiere obviamente la autorización, porque no estamos en condiciones normales, estamos frente a una crisis sanitaria y aquí hay un órgano rector que es el Ministerio de Salud. Por lo tanto, ayer la plenaria del COE Nacional decidió ratificar sobre los informes dados por el Ministerio de Salud, los informes por el Ministerio de Gobierno, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, quienes son los que tienen que dar sobre el aforo de 5.000 personas, de acuerdo a la Ley de Erradicación de Violencia en los Estadios, los planes de seguridad para las autorizaciones que dan las intendencias. Y las intendencias también tienen la posibilidad de retirar una autorización, porque en un evento público masivo, Byron, intervienen las dos competencias. No son competencias 100% puras. Aquí existe un sistema híbrido, porque claro, los COEs cantonales o los municipios tienen sus competencias efectivamente sobre algunas autorizaciones, pero el COE nacional tiene las rectorías nacionales en las otras, por lo tanto debemos nosotros concordar. Pero sobre todo, más allá del tema de la competencia, no es el momento. Estamos todavía con la crisis sanitaria, no podemos dar mensajes de que en el Ecuador ya se acabó todo, todo está en la normalidad, porque eso no es así. ¿No conversó personalmente con el alcalde? ¿Le sorprendió esto? El alcalde tuvo la gentileza de llamarme ayer en la noche. Y eso también hay que saberlo reconocer. Creo que el alcalde se dio cuenta de que efectivamente la decisión del COE Nacional es la más adecuada. Hemos conversado. ¿Se equivocó? Digamos, a lo mejor el informe que le pasó a algunas de sus instituciones no fue el más adecuado. Okay. Sin embargo, creo que esto es de conocimiento público. Lo que menos podemos es relajarnos. Mire la noticia de hoy. Chile se confina nuevamente mañana, porque pese a tener un porcentaje altísimo de vacunación, sí, y es una confinación en confinamiento total. Entonces Ecuador debemos ir con mesura, con tranquilidad, sobre todo Quito es la ciudad mucho más afectada. Aquí tenemos que privilegiar lo que siempre hemos dicho, Byron, el bien superior que es la vida. Por lo tanto, a los queridos hinchas del fútbol, vamos a ir hacia allá. De hecho, inclusive el presidente de la República ha dicho, el Ecuador tiene que ir aperturando, pero de manera ordenada, segura y con corresponsabilidad. Algún momento lo tenemos que analizar, sí, pero este no es el De hecho, la vuelta a clase es una señal de esas. Entiendo que uno de los indicadores que permite un poco esta relajación o quizás medidas de regulación de actividades, tanto aforo, de limitación de movilidad, tiene que ver con el índice de mortalidad, que entiendo el registro civil les ha entregado a ustedes y efectivamente hay un descenso. Lo habíamos escuchado ya al director de riesgos en Guayaquil, por ejemplo, que nos había dado ese dato, y también a la Secretaría de Salud del municipio de Quito, que son las ciudades con mayor impacto. Pero a nivel nacional parece que las cifras son alentadoras, digámoslo así. Byron, nosotros, recuerde usted que hicimos un esfuerzo tremendo en las últimas medidas. Un esfuerzo del sector económico, productivo, del turismo, de médicos, de policías, de la misma comunidad, del ECU 911, y ese esfuerzo lo tenemos que mantener con mucha mesura y con mucha tranquilidad y sin bajar la guardia. Recuerde usted, todas las provincias, la tasa de reproducción está bajo 1, que ese es un indicador muy sensible en el tema epidemiológico.
Reducimos esta tendencia exponencial de contagios en el 31% y el último reporte fue en el 45%. Es decir, de 9.300 se bajó a menos de 5.000. Lo otro dato fundamental que nos dio el señor viceministro en la plenaria del COE, el nuevo viceministro de Salud, en donde el exceso de mortalidad reduce del 118% a hoy al 72%. Hoy le escuchaba al gerente del Quito IESUR, que es uno de los emblemáticos, obviamente, que atiende el COVID. Estuvo colapsado hace las 20 atenciones redujeron de 300 personas diarias a 140. Todavía sigue la complicación, por eso no podemos cantar victoria. Pero el dato más importante que daba el señor viceministro de Salud y que es coherente con lo que dice el registro civil, teníamos otros fallecidos de hasta 86, 36 diarios. Ahora el último dato que nos daba era de 16, pero este dato es contundente, mi querido Byron. Nosotros, recordará aquí mismo, cuando yo tuve la entrevista antes, o al menos cuando se tomaron las medidas, la proyección, cómo venía creciendo las defunciones, daba para que mayo tengamos más de 15.000 muertos ecuatorianos. Eso quiero que escuchemos. La proyección era más de 15.000 fallecidos. Y terminamos con 13.110. Este dato es fundamental, con una caída absolutamente clara. ¿Podrían dejarlo, todavía lo pueden dejar ahí para la cámara? Por supuesto, esto es importante porque... Si le podemos hacer un acercamiento, Byron, sería ideal el objetivo de todos los esfuerzos era salvar vidas, era evitar más fallecidos, y estos datos del registro civil que son oficiales. Entonces está 13.110. Nosotros eso pensamos... fue en abril. En mayo ya. Las medidas se tomaron en abril, por eso que el tema de defunciones tenía que demorar un mes, porque la dinámica del virus era así. Usted se contagia en 15 días, los síntomas, en 15 días, y a la tercera o cuarta semana se ve la reducción de fallecidos. Por eso que nosotros las mediciones las teníamos que hacer después de un mes. Hoy se dieron, esto era un crecimiento exponencial que si seguíamos teníamos más de 15.000 fallecidos. Se salvaron vidas gracias al esfuerzo de los ecuatorianos. El mes ese de confinamiento extremo de fines de semana en las 16 provincias y mire, por ejemplo, Byron, en Loja, que era la ciudad que venía con un crecimiento exponencial. Mire el decrecimiento que tiene Loja. Loja tiene el mejor indicador en este tema de defunciones, y así todas las provincias, ¿no? Azuay inclusive, mire cómo venía creciendo y cómo genera un decrecimiento. Entonces, pero esto no puede ser un sinónimo de relajamiento, Byron. No significa que mañana todo ha terminado. Tenemos que ser cautos. Y ahí va mi siguiente pregunta. Una vez que terminó, pues, el mayo pasado, esta excepción con las limitaciones, la gente parece ser que se ha relajado un poquito, porque digo esto, hace 2 fines de semana o hace un fin de semana veíamos ese partido de Ecuador con Brasil, que la gente estaba en los bares disfrutando, evidentemente, pero efectivamente pues sin mascarillas, con aglomeraciones. Vemos las operaciones que hacen cada fin de semana las autoridades de los organismos de seguridad, y cada vez hay más fiestas, más aglomeraciones, más incivilidades, y eso me imagino que para ustedes debe ser preocupante, porque de esto de aquí a 15 o 20 días podría disparar los números. Sí. ¿No se ha analizado qué medidas potencialmente se podrían tomar? A ver, Byron, usted tiene toda la razón y lo hemos analizado en la plenaria del COE. Efectivamente, nosotros no podemos dejar de entender que la crisis sanitaria continúa, que tenemos variantes, que hay complicaciones todavía en hospitales, que esto ha sido un esfuerzo que nos ha dado buenos resultados, pero que lo podríamos perder en un fin de semana. Si la gente cree que ya podemos irnos a relajar en aglomeraciones, en hacer fiestas como las que hemos visto últimamente, podríamos tener consecuencias graves. Nosotros fuimos unos agradecidos porque recuerde, Byron, que en el último informe las incivilidades decrecieron hasta en un 41% las fiestas, el 20% libadores, 21% escándalos. Por lo tanto, tenemos que ir en esa tónica. Hay que ir en paralelo en el proceso de vacunación, el 900, que hoy el gobierno nacional lo está llevando, pero también con la corresponsabilidad ciudadana. Estas dos cosas van de la mano. Porque mire el ejemplo que le estoy diciendo de Chile. Chile hasta el momento tiene puestas 19.8 millones de vacunas. Y el 60% de las personas que han ido ahora a hospitalización son personas que o no estaban vacunadas o tenían la primera dosis. Entonces no podemos creer que este relajamiento tiene que ser la tónica. Tenemos que seguir siendo cautos. Ha habido, Byron, esto es importante, el informe que nos dio la señora ministra de Salud, en una semana se han vacunado más de 500.000 de personas. Eso es una noticia muy buena. Por lo tanto, si por acá vamos de la mano con la corresponsabilidad, creemos que el país puede ir de a poco en los próximos semanas, meses, ir un poquito
con aforos, con bioseguridad, con medidas, obviamente, donde la ciudadanía tiene un factor fundamental, y reaperturando ciertas actividades, pero con protocolos y con evaluación. Como usted lo decía, el tema de escuelas, ¿no? Ese es el mejor ejemplo. Y también entiendo que las actividades culturales y de ocio y entretenimiento también podrían ampliarse un poco en el aforo. Digo esto porque la ministra de Cultura me comentaba que ha pedido formalmente al COE que se dé, ha pedido el 100. Vamos a ver cuánto le pueden dar ustedes. A ver, el día de ayer fue tratado esto en la plenaria, pero usted sabe que las resoluciones del Pleno tienen que tener un informe médico epidemiológico de la Mesa 2 de Salud. Entonces hemos enviado esto para que nuestros técnicos expertos analicen y en los próximos días se pase a plenaria y sea la plenaria la que tome la mejor de las decisiones. ¿Incluirían también ahí bares, restaurantes para el aforo? No, el tema de los aforos de bares, restaurantes, discotecas, también centros una de presión tolerancia, muy fuerte de ese sector, ¿no? eso sí es una competencia 100% pura cantonal. Así es. Ok. Y lo que tiene que ver ahora sí con medidas que podrían analizarse estos escenarios, le digo porque la ministra de Salud también lo comentó, podría en el peor de los escenarios, que también lo están manejando como un plan B, que haya una especie de focalización de barrios o parroquias donde haya una gran incidencia y hacer una especie de cerco epidemiológico que evidentemente también le pega a la movilidad de las personas. ¿Podría analizarse eso? ¿Qué factores usan ustedes como para recomendar eso al presidente? Byron, todas las medidas que se vayan a tomar por el COE Nacional van a depender mucho de los datos epidemiológicos, y los datos epidemiológicos dependen mucho de la corresponsabilidad ciudadana. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Hemos hablado que hicimos un esfuerzo tremendo, un esfuerzo mixto en el último mes. Ahora nosotros tenemos que apuntarle a estas medidas que nos da el órgano rector técnico, que es el Ministerio de Salud. Nosotros siempre apoyamos las decisiones que nos dan los expertos. Sin embargo, hay una ley que está en la Asamblea Nacional. Yo tenía una reunión con la señora Presidenta de la Asamblea, lo vamos a tener en estos próximos días, para solicitar. ¿No ya está aprobada por el CAL? Está aprobada ya por el CAL. Debería entonces entrar directamente al debate. Así que les hago un llamado público a los estimados asambleístas para que lo traten de manera urgente, porque el país necesita una base legal para justamente tomar estas decisiones, ya no de una manera extrema como la teníamos que hacer con un estado de excepción, porque el Ecuador no tenía una ley y no tiene, porque nadie preveyó una pandemia. Entonces siempre teníamos que recurrir a los estados de excepción. Ahora hay una ley que nos permite, justamente lo que había dicho la ministra, tratar de tomar estas medidas que sean, digamos, flexibles en donde se tenga que tener flexibilidad, y severas en donde se tenga que tener esa severidad. Por lo tanto, esperemos que esta norma, que tiene que ser obviamente mejorada, tratada, analizada, debatida por la Asamblea Nacional, pues es una norma que tiene que ser, sí, tratada de manera urgente, pero perfectible, pues ya tenga eso y nos permita al COE Nacional justamente, primero, centralizar las decisiones que se tenga que tomar, porque la experiencia nos ha dado que 221 voluntades en un país tan pequeño con una crisis sanitaria ha sido el inconveniente permanente. Entonces, esperemos que esto salga, mi querido Byron. Sin embargo, nosotros estamos en esa línea de ir monitoreando todos los días. El COE está reunido en reunión permanente y nos tenemos que juntar las veces que sean necesarias, y así lo estamos haciendo, sin horario, con todo el ánimo por trabajar por la salud de los ecuatorianos. Presidente del Comité de Operación de Emergencia, muchas gracias. Gracias, Byron. Juan Zapata, director además del ECO 911. Quito reporta más de 143.000 infectados, y las cifras, según el Ministerio de Salud, es de 436.023. No hay que relajarse y seguir las disposiciones de la autoridad competente. 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook.